se va a estar presentando un libro sobre Perón y Milei. Hablando justamente de Milei, un libro que compara a estas dos figuras, a Perón y a Milei, y a dos de sus ideas, como es la justicia social, la de Perón, y la de Milei, el anarcocapitalismo. Bueno, todo esto compendiado en un libro. El libro es de Juan Gianni, con quien vamos a hablar a continuación, y la presentación la van a realizar Oscar Madoeri y Leo Richardino. Esto va a ser en el Salón de Actos de la Facultad de Humanidades y Artes, acá a la vuelta, este viernes 2 de agosto a las 18:30 horas. ¿Cómo está, Juan? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. ¿Cómo estás? Gracias por llamar. Gracias a vos. Estamos en contacto con Juan Gianni, filósofo, licenciado en filosofía de la Universidad Nacional de Rosario, profesor también. ¿Por qué esta idea de comparar a Perón con Milei en un libro? Bueno, el libro trabaja sobre tres disparadores, digamos. Uno es el más obvio, que es que se cumplen 50 años de la muerte de Perón, ¿no? Uh-huh. Entonces, nos parecía una buena oportunidad siempre las rememoraciones son una buena posibilidad, una buena oportunidad para revisitar a una figura, en este caso a la figura de Perón, ¿no? Entonces, el libro, por empezar, es un retorno, una revisión, un análisis del pensamiento de Perón a 50 años de su muerte, por una parte. Uh-huh. En segundo lugar, bueno, efectivamente estamos en un momento insólito de la política argentina, que es la emergencia de un presidente como Javier Milei, que por distintas razones que analizamos en el libro, tiene una singularidad que vale la pena ser analizada. Y en tercer lugar, el libro también es un intento de balance, una reflexión autocrítica de la experiencia del Frente de Todos, y un poco el desafío del libro es vincular esos tres aspectos, ¿no? Es decir, una revisión del pensamiento de Perón a 50 años de su muerte, un análisis de la figura de Milei y un recorrido analítico de la experiencia del Frente de Todos, que por supuesto tiene mucho que ver con la emergencia del triunfo de Milei, ¿no? Porque el libro trabaja intentando articular esas tres dimensiones. ¿Qué tienen de semejante? Quería comenzar por ese lado, Perón con Milei, ¿no? Porque de diferencias tiene muchas, ¿no? Pero, por ejemplo, pienso que son dos outsiders. Perón venía en su momento a renovar, o vino a renovar el sistema político, primero desde un golpe militar en 1943, después llamado Revolución, desde el ejército, cuando existía el partido militar, hoy ya no existe más. Como factor de poder, él viene desde afuera y termina rompiendo con el bipartidismo que existía hasta ese momento. Milei de alguna forma también viene de afuera, no del ejército, pero sí desde un empresariado que es una especie de subempresariado que, como el de Marco Galperín, que es diferente al empresariado nacional. Después, si ven hizo acuerdos los meses siguientes, pero viene desde allí, alguien que se plantea como outsider. Pienso en esa semejanza, ¿no? Pero ¿qué ves de similar entre Perón y Milei en principio? Bueno, bien lo decías vos, los contrastes son muchos, ¿no? Las diferencias son muchas, pero hay algunos puntos de anonamiento. Uno los mencionaste vos, Uh-huh. eso es real, son dos figuras. La de Perón, ya sabemos, logró trascender en el tiempo. Claro. La de Milei no lo sabemos, pero si uno saca una foto, si es una mirada sincrónica, efectivamente, son dos figuras que irrumpen de manera súbita y trastocan el escenario político, eso es real. La otra es que, al igual que Perón, Milei también considera que su mensaje es un mensaje de carácter universal. Para mí esto es interesante, ¿no? Si Perón, esto hay que tenerlo bien presente, Perón nunca pensó al peronismo solo como un proyecto político. Lo pensó como una empresa filosófica Uh-huh. destinada a entregar una solución civilizatoria en un momento que Perón consideraba de extremo peligro, porque recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, muchos creían, inclusive Perón, que el mundo iba a una tercera guerra de dimensión nuclear. Claro. A lo cual responsabilizaba tanto al capitalismo norteamericano como al comunismo soviético. Entonces, la tercera posición de Perón era un intento de brindarle al mundo una alternativa frente a una crisis terminal producto de las dos guerras, ¿no? Esto hay que tenerlo bien presente, que Perón le daba a su movimiento una dimensión
muy ambiciosa, por decirlo así, ¿no? Milei hace algo parecido, por supuesto que para Milei el peligro es el comunismo, para Perón era más complejo, ¿no? Pero Milei también cree que el mundo está en peligro por el avance del comunismo, y entonces el anarcocapitalismo viene a salvarlo, y él sería una figura que lo encarnaría, por eso anda viajando por el mundo, y va al foro de Davos, ¿no? Él cree que tiene un mensaje, una especie de mensaje salvífico para todo el mundo, Milei. Pero empezaba algo parecido, ¿no? Ahí también hay un punto de anudamiento. Y el Otra, otro, sí, claro, si no, sí. termina. No, y el otro es que ambos le dan una gran importancia a los valores. Eso también es interesante estudiarlo, y eso tiene que ver con la justicia social. Es decir, Perón pensaba que, digamos, que el mundo atravesaba una crisis de valores, ¿no? Que él llamaba materialismo práctico. Y por lo tanto, el mundo necesitaba nuevos valores que lo pudiesen sacarlo de su extravío, y ese valor para Perón era la justicia social. Milei dice lo mismo, solo que al revés. Dice, bueno, el gran problema del mundo, de la Argentina, es la justicia social. Es decir, el valor que para Perón era un valor que venía a restaurar la dignidad de los pueblos, la justicia social, para Milei es el responsable del fracaso de la Argentina. ¿Me explico? Sí, Pero también es interesante. Bueno, el libro toma ese contraste, el contraste en torno a la justicia social. Para Perón un valor ejemplar y para Milei un disvalor peligroso, ¿no? Ahora vamos a ir a la justicia social, pero ¿puede ser otra semejanza que ambos movimientos, el de Milei y el de Perón, se consideren... bueno, otra semejanza puede ser que los dos llegaron sin partido. Perón no tenía partido, Milei no tenía partido, ¿no? Tuve que pedir prestado uno a Milei y Perón también. Pero otra semejanza puede ser que ambos se plantean como revolucionarios. Digamos, Perón, él hablaba de una revolución en paz, pero revolución al fin. Y Milei también ha dicho varias veces que había que hacer una revolución en la Argentina, que no servía la tibieza, y de hecho le decía que al macrismo o al PRO que eran tibios, ¿no? Bueno, los dos vienen a romper algo, digamos. Perón, el viejo orden oligárquico imperialista, como le decía Perón, y la Argentina liberal, oligárquico imperialista. Perón siempre empezó, pero el peronismo es importante mencionarlo, si bien es cierto que Perón siempre planteó una idea de una revolución en paz. El peronismo ha estado la idea de conflicto, es decir, de conflicto respecto de qué, y del viejo orden o liberal oligárquico. Esto es así. Milei también cree que hay que romper algo, solo que no la Argentina liberal oligárquica, a la cual viene en todo caso a reforzar, sino esto que llama la casta, digamos, es un viejo orden más centrado en los políticos, más que en un sistema de dominación, digamos, económico-social, ¿no? Claro. Tiene más que ver con una denuncia de lo que él llama la casta, ¿no? Perón, si bien Perón es verdad que también Perón plantea una idea de renovación fuerte de la política, lo hace desde la política, ¿no? Perón plantea una reformulación también drástica del sistema político, solo que, bueno, no mirándolo de afuera, sino intentando transformarlo de adentro, ¿no? Si bien era militar, Perón, bueno, rearticula un sistema político, solo que ahora con el peronismo como fuerza hegemónica, ¿no? ¿Por qué cae, volviendo al concepto de justicia social, por qué cae en desgracia el concepto de justicia social? De hecho, uno habla con gente en la calle y te dice, bueno, esto es un robo, ¿no? Esto es sacarle al que más tiene, el que quiere producir, al que es rico porque se laburó y llegó a tener cierta riqueza para darle al que menos tiene, pero de forma ilegal. ¿Por qué ha caído en desgracia? Digamos, y te pregunto a continuación, si esa caída en desgracia tiene que ver con estos derechos o supuestos derechos que se han incorporado producto del avance de los tiempos, como derecho de la diversidad sexual, derechos climáticos, etcétera, etcétera, incluso el derecho a morir, como la eutanasia, que si bien acá en Argentina no se debatió, pero ya había un proyecto del kirchnerismo en ese sentido, derechos que tienen que ver con la Agenda de 2030, y al abarcar tanto, como dice el dicho, el que mucho abarca poco aprieta, y dejó de ser ya la justicia social como algo para equiparar y para generar movilidad social ascendente y para redistribuir riqueza genuinamente, y pasó a ser un concepto atrápalo todo que entra de todo, ¿no? ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, varias cosas. Por empezar, el concepto de justicia social siempre fue polémico. Si recordemos que cuando, por ejemplo, cuando Perón instaura el aguinaldo, un sector muy grande de la oposición lo atacó por demagogo. Decía, Perón, ¿por qué lo atacaban? Por demagogo. ¿Por qué demagogo? Porque otorgaba derechos que no podía pagar. Ese discurso que se escucha todavía ahora ya estaba en la época de Perón. Es decir,
el debate sobre la justicia social no es nuevo, Ujú. sino que una parte, diría, importante de la sociedad argentina, que no es lo que esperaba Perón, ¿no? Perón tenía la convicción de que él podía construir sobre ese valor, no digo consenso unánime, pero un consenso extendido. Eso no fue así, ¿no? Una buena parte de la sociedad argentina consideraba que esos derechos que Perón otorgaba eran derechos demagógicos. Ese debate sobre justicia social sí o no, no es nuevo, es viejo, siempre estuvo presente. Lo que pasa es que lo que uno podría decir es que en la época de Perón, Perón construyó sobre ese valor una hegemonía electoral importante, ¿eh? Y hoy no, hoy efectivamente la hegemonía electoral la tiene el anarcocapitalismo. Entonces, ahí está el problema del peronismo, cómo el peronismo vuelve a construir una hegemonía sobre el valor de la justicia social, que nunca fue un valor unánimemente aceptado, sino siempre polémico, ¿no? Ujú. Y lo otro, que también es importante señalar, respecto a la segunda parte de tu pregunta, es que el peronismo siempre, si bien tomó como eje la justicia social, hizo un eje en la ampliación de derechos. Y voy a decir una cosa muy obvia, pero hay que recordarla hay que tenerla muy en presente, que es que el peronismo, además de una revolución social, hizo una revolución política. ¿Por qué? Bueno, por empezar, porque le otorgó el voto a las mujeres. Que cuando Perón gana la elección del 46, las mujeres no votaban. Ujú. Entonces, el peronismo amplió la base política de la Argentina al doble, por decirlo así, porque a partir del 51, por la lucha de Eva Perón, empezaron a votar las mujeres. Después, recordemos que hasta el año 53, en la Argentina, había 9 provincias, hoy llamadas provincias, que no elegían gobernador, eran territorios nacionales. La Patagonia, Misiones, Formosa, etcétera. Es decir, Perón le dio el voto a gobernador a 9 territorios nacionales que no votaban en aquel momento gobernador. Ujú. Y luego, ya con Perón muerto, con el kirchnerismo, empezaron a votar los jóvenes de 16. Entonces, el peronismo hizo una revolución social, cierto, es lo que más conocemos, más recordamos, pero también es cierto que hubo otras ampliaciones de derecho, por ejemplo, la política, ¿no? Entonces, Ujú. yo creo que me parece a mí que el desafío actual del peronismo es recuperar la importancia de la justicia social, pero también tener la capacidad de ampliar derechos sin que esos derechos sean vistos como antagónicos, sino como complementarios, ¿no? La última y no te molesto más. No, la última. No es eh, molestia para nada. la última. ¿Milei en realidad es anarcocapitalista o es un liberal clásico? En la práctica, ¿no? Porque en el discurso uno puede ser una cosa y en la práctica otra, ¿no? De hecho, ha pasado mucho en la historia argentina y recientemente también. ¿Es un anarcocapitalista en la práctica? Porque uno le da la impresión por allí, hasta ahora amenazaban con dolarizar. Bueno, no dolarizó. Está teniendo una política monetaria, hasta si uno quiere, conservadora en algunos puntos. ¿Es en realidad un anarcocapitalista, alguien que no cree en el Estado o que cree en el Estado y es liberal, pero más al estilo clásico? Mira, es muy buena tu pregunta. Yo siempre digo lo siguiente. Hasta ahora Milei no cumplió nada de lo que prometió. Lo prometió en campaña, ¿no? Hagamos un balance. No dolarizó, no cerró el Banco Central, no terminó con la coparticipación federal, no instauró, ¿te acordás que hablaba de que iba a instaurar la libre portación de armas? Ujú. No puso los vouchers educativos, no rompió relaciones con China, no cerró el CONICET, todas cosas que dijo en la campaña, ¿no? Menos mal que no la hizo, quiero decirlo, menos mal que no hizo todas esas cosas. Pero quiero decir, hasta ahora de anarcocapitalismo bastante poco, ¿no? Yo creo que Milei tuvo un discurso muy disruptivo en la campaña, pero creo que la realidad lo va acomodando. Es más, yo creo que una cosa que vos decís, yo creo que desde el punto de vista económico, hasta ahora fue mucho más liberal Macri que Milei. Porque Macri, recordemos, levantó el cepo, hizo una apertura comercial desenfrenada, Ujú. bajó las retenciones. Bueno, Milei no hizo nada de todo eso. Entonces, es alguien que tuvo un discurso muy anarcocapitalista en la campaña, pero un gobierno que hasta ahora, por supuesto, es un gobierno de orientación neoliberal, está claro, no digo Ujú. lo contrario, Sí, sí. pero de un neoliberalismo bastante clásico, ¿no? Bastante parecido a otros neoliberalismos que hemos conocido en otra época. Solo que Milei tiene, en mi opinión, Milei es una figura que con un discurso muy liberal en lo económico, pero bastante conservador en lo moral. Es decir, él ahí tiene toda una Claro. agenda, Sí, sí. digamos, crítica del feminismo,
qué sé yo, digamos, de los pueblos originarios. Es bastante conservador en lo moral y muy liberal en lo económico, al menos en el discurso, ¿no? Es una mezcla media rara, pero bueno, es la que tenemos, ¿no? Bien, bien. Bueno, Juan Gianni, viernes 2 de agosto a las 18:30, libro Perón, Milei, Justicia Social o Anarcocapitalismo, Salón de Actos de la Facultad de Humanidades y Artes, Entre Ríos 758. Muchas gracias por este contacto. Dale, gracias por llamar y que tengan buenas tardes, ¿eh? Adiós.